Caitlin Clark no se contuvo con Kelsey Plum y la dejó aplastada y expuesta. Just United Front was determined this morning that we had a meeting for, and not to tattletale, but 0 members of Team Clark were very present for that. But no, we were just we had a very not really needed to. Cuando Kelsey Plum quiso decir pestes de Caitlin Clark, ella la silenció con unas buenas palabras que dejaron a su compañera callada y humillada. La conferencia de prensa posterior al All-Star de la WNBA prometía ser una imagen perfecta, cámaras captando cada segundo, jugadoras sonrientes, declaraciones preparadas, camisetas negras con mensajes de protesta y ese aire calculado de unidad que suele dominar estos eventos. Todo estaba dispuesto para mostrar cohesión y fortaleza, pero bastó una sola frase para que esa armonía se viniera abajo como un castillo de naipes. Una broma, entre comillas, que no solo encendió el ambiente, sino que desató una tormenta en redes y medios deportivos. Y la autora del comentario fue ni más ni menos que Kelsey Plum. Durante la rueda de prensa, Plum tomó el micrófono y con una sonrisa que no convenció a nadie soltó: "No pretendo acusar, pero ningún integrante del equipo de Caitlin estuvo en la reunión. Silencio." 0 members of Team Clark were very present for that. En ese instante, el gesto de Sabrina Ionescu, que estaba sentada justo al lado, lo dijo todo. Una mezcla de incomodidad, sorpresa y cierto grado de incredulidad. El ambiente cambió de inmediato. Lo que debía ser una celebración del esfuerzo colectivo se convirtió en un momento incómodo, casi hostil. ¿Por qué ese comentario? ¿Por qué sacar el nombre de Caitlin Clark si ni siquiera estaba presente en el evento? Recordemos, Clark no participó del All-Star debido a una lesión en la ingle, no estaba allí, no jugaba, y su ausencia ya había sido explicada. Nadie esperaba que su nombre se mencionara, pero Plum decidió ponerla en el centro del escenario, y lo que parecía una simple observación terminó sonando como una crítica directa. En un evento que buscaba proyectar solidaridad entre compañeras, la frase de Plum señalaba, sin rodeos, que el equipo de Clark no había asistido a la reunión previa donde se planificó la protesta con las camisetas negras. La acusación estaba servida. El problema no fue solo el fondo del mensaje, sino la forma. Plum intentó presentarlo como un comentario ligero, una especie de broma, pero nadie rió, ni las jugadoras, ni el público, ni las redes sociales, Twitter, Reddit, Instagram. Todo estalló en segundos. La frase se interpretó como un ataque disfrazado, una especie de exposición pública que desentonaba totalmente con el ambiente de compañerismo que se intentaba proyectar. Y el detalle más importante, Caitlin Clark no dijo nada. No reaccionó, no publicó un tweet, no concedió entrevistas. Su silencio fue ensordecedor, porque todos sabían que había escuchado, que estaba al tanto, y que, cuando decidiera responder, lo haría a su manera. Para entender por qué una frase aparentemente trivial encendió semejante tormenta, es necesario ir más allá del momento concreto y analizar el trasfondo, porque lo que ocurrió en esa rueda de prensa no fue solo una salida de tono. Fue la expresión visible de una tensión latente que lleva tiempo acumulándose dentro de la WNBA. La protesta del All-Star no fue improvisada. Las camisetas negras con el mensaje "Páguennos lo que nos deben" eran mucho más que un accesorio, eran un símbolo. Una declaración pública sobre las desigualdades salariales, la falta de recursos, el abandono mediático que ha sufrido el baloncesto femenino durante años. Era un grito colectivo que exigía respeto y reconocimiento. Kelsey Plum ha estado en el corazón de esta lucha, no solo como atleta, sino como líder activa. Ayudó a organizar la protesta, participó en reuniones, articuló el discurso. Por eso, cuando dijo que el equipo de Caitlin Clark no estuvo en la reunión, lo hizo con conocimiento. El comentario no fue producto del azar ni del desconocimiento. Era una afirmación con intencionalidad. Y sin embargo, el tono irónico, disfrazado de broma, fue lo que hizo más daño. Porque en vez de construir, desvió el foco de atención hacia una supuesta falta de compromiso por parte de una compañera que, vale repetirlo, no estuvo presente por lesión médica. El impacto fue inmediato. En vez de fortalecer la causa, generó división, suspicacias y desconfianza. Aquí es donde entra el factor Caitlin Clark. Desde su llegada a la liga,
Clark ha roto todos los esquemas, rompe récords de audiencia, llena estadios, dispara los precios de las entradas y atrae patrocinadores de primer nivel. Es joven, carismática y se ha convertido en el rostro más visible de la WNBA. Y ese ascenso meteórico, como era de esperar, ha generado incomodidad en ciertos sectores. No se trata necesariamente de envidia personal. Muchas jugadoras llevan años luchando por un lugar, por una voz, por una cámara que las enfoque. Y de pronto aparece una novata que concentra todo lo que ellas han estado buscando: atención, inversión, contratos. Para algunas eso resulta injusto, para otras simplemente frustrante. Ese clima de tensión silenciosa se filtró por completo en esa frase de Plum. Fue como si el velo de cordialidad se corriera un instante y dejara ver lo que muchos ya intuían. Caitlin Clark incomoda, no por lo que hace mal, sino por todo lo que representa. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Fue el equipo de Clark informado sobre la reunión? ¿Fueron invitados y decidieron no asistir? ¿O simplemente se les excluyó de manera deliberada para evitar que ella, una vez más, acaparara el centro de atención? Porque seamos sinceros, si Caitlin Clark se hubiese presentado con esa camiseta negra, la imagen habría sido portada de todos los medios, habría recorrido el mundo y quizás eso, justamente eso, era lo que algunas no estaban dispuestas a permitir. Durante días, la gran pregunta fue: ¿responderá Caitlin Clark? Muchos esperaban una entrevista exclusiva, una rueda de prensa, un comunicado oficial, algo que aclarara su postura. Pero Clark eligió el camino que mejor domina: la comunicación sutil, calculada y contundente, sin espectáculo, sin rodeos. Solo 6 palabras, publicadas en un comentario en Instagram. Gracias por el anuncio de Nike. Gracias por el anuncio de Nike. Eso fue todo. No hubo nombres, no hubo acusaciones, no hubo justificaciones, pero el mensaje era tan claro como inteligente, un golpe certero sin levantar la voz. Veamos el contexto. Kelsey Plum, como es sabido, es embajadora de Under Armour. Clark, en cambio, tiene contrato con Nike, uno de los más lucrativos en la historia reciente del deporte femenino. El comentario de Plum, al señalar que el equipo de Clark no participó en la organización de la protesta, evento en el que todas llevaban camisetas negras, sirvió involuntariamente para promocionar una imagen en la que Caitlin aparecía vistiendo Nike. Y Clark lo convirtió en una oportunidad, sin gritar, sin defenderse, sin entrar en polémicas. Convirtió una crítica en un acto de marketing. La respuesta fue celebrada en redes sociales como un ejemplo de elegancia y estrategia. Medios deportivos y figuras del baloncesto destacaron su capacidad para responder con firmeza, sin necesidad de confrontación abierta. Era un ejemplo claro de lo que muchos llaman golpear con guante blanco. Por otro lado, Kelsey Plum intentó bajarle el tono al asunto. Alegó que su comentario había sido en tono de broma, que no buscaba generar controversia, que había sido sacado de contexto. Pero a esas alturas, el fuego ya se había propagado y la narrativa pública estaba más que instalada. Caitlin había sido expuesta innecesariamente y había respondido con categoría. Y aquí surge una lectura interesante. ¿Realmente fue un error de comunicación de Plum o una crítica cuidadosamente disimulada? Porque si fue una broma, no hizo reír a nadie. Si fue un reproche, fue innecesario. Y si fue una estrategia, salió mal, muy mal. Lo cierto es que el comentario de Clark revirtió el relato. En lugar de ser vista como alguien desconectada de la causa, apareció como víctima de un ataque gratuito. Y al mismo tiempo, como una mujer capaz de devolver la jugada con inteligencia. Fue, sin duda, uno de los momentos más virales del año para la WNBA. Pero más allá de los titulares, quedó una sensación de fondo. Clark no está sola. Tiene detrás a una audiencia inmensa, marcas globales y sobre todo una narrativa que, por ahora, la favorece. La polémica entre Kelsey Plum y Caitlin Clark fue más que una anécdota mediática. Fue un espejo, un reflejo de tensiones profundas que conviven dentro de la WNBA desde hace años. Lo que comenzó como una supuesta broma terminó exponiendo realidades incómodas sobre liderazgo, visibilidad, poder y competencia. Y si alguien aún duda del impacto real de Caitlin Clark, basta un dato. Tras confirmarse que no participaría en el All-Star, el precio de las entradas cayó un 50%, la mitad, por la ausencia de una sola jugadora. Eso no pasa en la NBA con LeBron, ni en el fútbol con Messi, ni en el tenis
tenis con Djokovic. Solo Caitlin Clark, en su temporada de debut, tiene ese poder, ese magnetismo, esa capacidad de mover multitudes, cifras, patrocinadores y medios. Y eso, por supuesto, genera incomodidad. No porque ella lo haya pedido, no porque haya exigido privilegios, sino porque el sistema, el mismo que durante años ignoró a tantas jugadoras, ahora gira en torno a una sola figura. Y eso, para muchas, es difícil de aceptar. Las veteranas de la liga han recorrido un camino duro. Han peleado por condiciones básicas, por coberturas médicas, por sueldos dignos, por no tener que trabajar en Europa durante el invierno para poder vivir del baloncesto. Han sido pioneras en un mundo que las ha ignorado sistemáticamente. Y ahora de pronto llega una novata que parece recibir todo lo que ellas no tuvieron. Ese resentimiento no siempre es declarado, pero flota en el ambiente, está en las miradas, en los gestos, en las omisiones y a veces en frases como la de Kelsey Plum. No se trata solo de Caitlin, se trata de lo que representa una nueva era en la que la atención, el dinero y el relato mediático se están reorganizando. La verdadera pregunta es, ¿la WNBA sabrá aprovechar este momento? ¿Podrá canalizar el fenómeno Clark para elevar a toda la liga? ¿O permitirá que las rivalidades internas y los egos personales erosionen la oportunidad más importante de su historia reciente? Porque la respuesta no debería ser excluir a Caitlin, sino sumarla a la causa, no como amenaza, sino como aliada, no como intrusa, sino como motor de cambio. La lucha por la equidad en el deporte femenino necesita unidad, inteligencia y estrategia. Las camisetas negras con letras blancas no alcanzan si detrás de ellas hay desconfianza, envidias o resentimientos mal gestionados. Caitlin Clark no es la causa de los problemas, pero sí puede ser parte de la solución. El episodio con Plum deja claro que la liga no solo enfrenta desafíos externos, también necesita resolver sus tensiones internas, porque si no lo hace, corre el riesgo de dividirse justo cuando más necesita estar unida. Y eso, más que cualquier comentario en una rueda de prensa, es lo que debería preocupar. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Kelsey Plum actuó con intención? ¿Caitlin Clark respondió con altura o ironía? ¿La WNBA está preparada para este nuevo capítulo o sigue atada a viejas formas de pensar? Deja tu comentario, dale like si te gustó el video y suscríbete para más análisis como este. Hasta la próxima.